Hola a todos, les habla la doctora Sandra Estrada, participante de este foro chat, El papel del arte y la cultura en la transformación social, con mi ponencia Estética de la transformación, cómo el arte configura la conducta colectiva. Una vez más agradezco a la doctora Noelia Alfonso de la Universidad Bicentenaria de Aragua por la invitación. Voy a hacer una selección rápida de algunos aspectos que considero importantes en diversas épocas del devenir histórico y cronológico del mundo, de manera que pueda entonces explicar mi punto de vista de cómo el arte ha influido en el comportamiento humano a través de los siglos. Voy a comenzar con el arte prehistórico. Con relación a esto, solemos pensar que era un pasatiempo, un intento primitivo de decorar una roca, pero la ciencia actual nos dice algo mucho más fascinante. Investigaciones en arqueoacústica, por ejemplo, demuestran que esas pinturas que podemos observar, según las láminas, en las cuevas de Altamira, de Lascaux en Francia, se hacían exactamente en las zonas de las cuevas con más eco. Esas cuevas eran los primeros teatros de inmersión total. Y algunos antropólogos como David Lewis Williams o John Pfeiffer defienden que ese despliegue visual no era arte por arte, era la primera tecnología social de la humanidad. Cuando las poblaciones humanas crecieron y la supervivencia se complicó, no había leyes escritas, ni constituciones, ni manuales de convivencia, pero había imágenes, había estética. Entonces, el arte prehistórico no imitaba la realidad, configuraba la conducta, lograba que una tribu entera sintiera el mismo miedo, la misma audacia para la caza y el mismo sentido de pertenencia. Sincronizaba sus cerebros para que actuaran como un solo organismo. Por eso cuando hoy hablamos de la estética de la transformación, cómo el arte configura la conducta colectiva, no estamos analizando un fenómeno moderno de las redes sociales o de la propaganda política del siglo XX. Estamos hablando de un software de control e interconexión humana que llevamos ejecutando desde las cavernas. El arte no solo decora nuestro mundo, el arte desde el principio de los tiempos nos diseñó a nosotros. También podemos decir que el arte prehistórico fue usado para enseñar al grupo social, en primer lugar, rituales de caza, estrategias de mitigación del miedo, de cohesión grupal, psicología del entorno, es decir, la oscuridad y la acústica reverberante y la luz parpadeante de las antorchas generaban estados alterados de conciencia. Se utilizó como forma de sincronización cerebral. El estímulo visual y sonoro unificado lograba que decenas de individuos sintieran, pensaran y reaccionaran como un solo organismo. El arte prehistórico fue la primera base de datos de la conducta. Se establecieron códigos normativos, como por ejemplo las estatuillas de las Venus prehistóricas, que hemos conocido a través de las clases de artística en bachillerato, y los grabados fijaban tabúes, roles de género y conductas reproductivas. Sirvió ese arte como un banco de memoria intergeneracional, porque configuraba el comportamiento a largo plazo al transmitir conocimientos de vida o muerte a los jóvenes sin necesidad de la escritura. Y sirvió también para la creación de mitos, porque al dar forma visual a lo invisible, como los espíritus o la fuerza de la naturaleza, el arte fundó el primer orden social basado en creencias compartidas. Y esto está avalado científicamente, porque científicos de las áreas neuroestética y arqueoacústica han demostrado científicamente que el arte paleolítico funcionaba como un mecanismo de control social y de coordinación psicológica. El mensaje central para las masas de las etnias aztecas o mexicas a través de sus pirámides y esculturas era la dominación total, la sumisión religiosa absoluta y la inevitabilidad del sacrificio humano para mantener el orden cósmico. La arquitectura y el arte público no eran decorativos, sino un aparato de propaganda estatal masivo diseñado para infundir un temor reverencial tanto a los ciudadanos comunes como a los pueblos conquistados. A través de sus monumentos, el imperio azteca comunicaba tres mensajes políticos y religiosos fundamentales. Primero, el deber sagrado del sacrificio y la deuda cósmica. Es decir, los aztecas creían que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo y el sol, por lo que la humanidad vivía bajo una deuda de sangre permanente. Segundo, el terror psicológico y el control político. El arte monumental funcionaba como una advertencia explícita para cualquiera que osara rebelarse contra el poder de la Triple Alianza. Había un mensaje visual, el uso de muros de cráneos humanos reales y esculpidos, conocidos como zompantli,
y esculturas macabras como el chacmol, donde se colocaban los corazones extraídos, servían como recordatorio visual del destino de los enemigos del imperio. Y en tercer lugar, la legitimación del poder de los gobernantes y guerreros. Las esculturas gigantes de dioses de la guerra y la tierra reforzaban la jerarquía social, colocando al emperador y a la élite guerrera como los intermediarios directos del poder divino. El mensaje era a través de esas esculturas colosales, como la de la diosa Coatlicue, madre de la tierra, y la muerte con faldas de serpientes y collares de manos y corazones. La lección, los mitos justificaban la guerra santa. La escultura de Coyolxauhqui, desmembrada al pie del templo, le recordaba a la masa popular que los enemigos de Tenochtitlán siempre serían destruidos, derrotados y humillados por su dios principal, Huitzilopochtli. Haciendo otra vez y rápidamente un recorrido por la historia, saltamos a Grecia y su filosofía, que yo llamé a este capítulo el arte como asunto de Estado para moldear el etos. Los filósofos griegos descubrieron que las narraciones de ficción no eran un simple entretenimiento, sino una poderosa herramienta psicológica y política de moldear directamente el alma humana y alterar el orden social. En la antigua Grecia, el arte, o sea, el teatro, la poesía, la música, no era entretenimiento privado, era un asunto de Estado que moldeaba directamente la política y el carácter o etos de los ciudadanos. Con relación a Platón, que es uno de los filósofos que escogí, podemos decir que abogaba por la censura artística, es decir, el control de la conducta. En su obra La República, Platón propuso expulsar a los poetas y censurar ciertos ritmos musicales porque argumentaba que el arte imitaba las pasiones humanas más bajas y desestabilizaba la mente de los jóvenes, permitiendo únicamente himnos a los dioses que promovieran la virtud estricta, es decir, imponiendo la censura. Para él, la estética configuraba la conducta de forma tan profunda que una música, por ejemplo, blanda o quejumbrosa, destruía el carácter guerrero y democrático de la polis. Para Platón, el arte mimético, es decir, imitativo, era peligroso porque apelaba a la parte irracional, sensible o emocional del alma y debilitaba la razón. Creía también que cuando las masas ven tragedias o escuchan a poetas cantar sobre desgracias, vicios o pasiones desatadas, terminan imitando esas conductas en la vida real. Y esto es un peligro político, según Platón. Aristóteles, en cambio, proponía la catarsis colectiva como forma de pacificación para la sanación y el orden. Defendía todo lo contrario que Platón. El teatro, especialmente la tragedia, funcionaba para él como un mecanismo de purga emocional masiva de forma segura en el propio teatro. Al ver el sufrimiento de los héroes en escena, miles de griegos experimentaban juntos el terror y la piedad, saliendo del teatro aliviados. En resumen, se refería a la capacidad del arte para manipular las emociones de las masas. Un poder que Platón prefirió prohibir por seguridad y que Aristóteles prefirió canalizar como un mecanismo de salud pública y estabilidad política. De Grecia hago nuevamente un gran salto por razones de tiempo hacia la Edad Media, que este capítulo lo llamé el arte como orden divino y control conductual. En la Edad Media, la Iglesia toma el relevo de todo lo anterior, incluida la filosofía de los griegos y todo lo que hemos dejado de lado por razones de tiempo, y usa la estética como frescos o cantos gregorianos para imponer el orden feudal a través del miedo y la devoción, es decir, el arte como orden divino y control conductual. El juicio final o juicio universal que pintó Miguel Ángel, pintura ubicada o un fresco ubicado en el altar de la Capilla Sixtina, es una representación de la segunda venida de Cristo y el destino final de la humanidad. Significa básicamente la victoria de Dios sobre el pecado, la fragilidad de la carne y el juicio implacable sobre las almas. A diferencia del Jesús compasivo tradicional, en esta pintura Miguel Ángel pinta a un Cristo poderoso y omnipotente, inspirado en la iconografía clásica, que levanta el brazo en un gesto de condenación y justicia ineludible. Pero ¿cuáles eran las funciones principales del arte medieval? Primero, la pedagogía del miedo, mostrar el castigo eterno para disuadir a los fieles de cometer pecados. Segundo, la visualización del juicio final, es decir, se colocaban relieves esculpidos en las portadas de las iglesias para que la gente viera el destino de los condenados antes de entrar al templo. Y en tercer lugar, la oposición moral, es decir, contrastar
la belleza, luz y orden de Dios frente a la fealdad, la oscuridad y el caos del demonio, cuya imagen la iglesia propagó para atemorizar. Entonces la iglesia medieval entendió que la masa era analfabeta y por tanto el arte siguió siendo una especie de Biblia de los pobres para regular el comportamiento a través del miedo y la devoción. El arte no era decoración, era un recordatorio físico y masivo de la jerarquía celestial, que configuraba la conducta colectiva, inspirando su misión al orden feudal y eclesiástico bajo la promesa de salvación o el terror al infierno. Y la música sirvió como sistema de control mental colectivo. Los cantos gregorianos, que eran una sola melodía unísona, sin instrumentos, estaba diseñado científicamente en los monasterios para apaciguar el pulso, inducir la obediencia y unificar el pensamiento de la congregación bajo un solo ritmo místico. Llegamos con otro gran salto al siglo XX que yo llamé el de las grandes masas, para empezar a analizar aquí otros tipos de arte como la pintura. Y para no hacer tan larga la disertación, vamos a abordar el trauma al adoctrinamiento a través de varias formas de arte en este último capítulo. En primer lugar, la pintura, que en este caso sirvió como denuncia universal. Y he tomado como ejemplo el Guernica de Pablo Picasso, donde se visualiza que el arte ya no busca el orden, sino romper la indiferencia. Configura la conducta transformando el shock de la guerra en un símbolo global de movilización antibélica y pacifismo. Con su cuadro Guernica, Pablo Picasso quiso expresar el horror, la crueldad y el sufrimiento humano causados por la guerra. Y la obra es también un alegato universal contra la barbarie militar y la destrucción de vidas inocentes. Entonces es otra manera que podemos ver la influencia del arte en las conductas de las masas en algún momento de la historia. Ahora hago alusión al muralismo mexicano que tuvo a los tres grandes, como se les llama, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Eh, Aquí es menester mencionar a estos grandes de México. Primero, Diego Rivera, a través de sus murales, buscaba la identidad nacional y la pedagogía social. Él no quería agitar a las masas a la huelga inmediata ni sumergirlas en el escepticismo filosófico. Su objetivo era más bien educar al pueblo mexicano, unificando su pasado con su presente a través de una pedagogía visual que celebrara las raíces indígenas, el trabajo obrero y la estabilidad de un progreso mestizo. Buscaba generar una conducta de identidad colectiva, de orgullo por el pasado prehispánico, de cohesión social y de reconciliación nacional. Y el mecanismo estético que utilizó fue las composiciones monumentales y la didáctica, la narrativa histórica lineal y clara, las figuras humanas robustas y solemnes, con colores intensos de la tierra mexicana y con la integración orgánica del arte precolombino. En el caso de David Alfaro Siqueiros, este buscaba la agitación y la acción combativa. Él no quería que el pueblo contemplara el arte de forma pasiva, quería que el arte fuera un catalizador de la movilización revolucionaria directa. ¿Qué conducta buscaba generar? El activismo radical, la insurrección obrera y la combatividad antiimperialismo. ¿Qué mecanismos estéticos utilizó? Las técnicas industriales como la piroxilina, sopletes y dinámicas perspectivas espaciales llamadas muralismo cinético. Las figuras de Siqueiro parecen abalanzarse físicamente sobre el espectador para acelerar su pulso, generar incomodidad y empujar a las masas a la acción física, la huelga y la protesta callejera. Y en el caso de José Clemente Orozco, buscaba despertar el crítico y la sospecha. Orozco era un escéptico, o era el escéptico más bien, y el filósofo de este grupo de tres grandes muralistas. No compartía el optimismo pedagógico de Rivera, ni tampoco el dogmatismo ciego de Siqueiros. Para él, el arte debía ser una advertencia histórica. ¿Qué conducta buscaba generar? Un pensamiento crítico individual, desconfianza hacia los líderes y rechazo al fanatismo de masas. ¿Qué mecanismo estético utilizó? Él se basó en un estilo expresionista, oscuro, trágico y violento. Pintaba con toda crueldad la guerra y cómo los propios líderes revolucionarios a menudo se convertían en los nuevos tiranos. Por lo tanto, buscaba generar un choque de conciencia en el espectador para que no se dejara manipular ciegamente por las masas o por la propaganda política. Continuando en este mismo siglo XX, abordo a continuación la influencia de la música.
En el caso de la música podemos decir que generalmente las bandas sonoras inciden en el comportamiento colectivo. Eso siempre ha sido así. La música se ha considerado siempre como el arte más efectivo para configurar conductas porque no solo transmite ideas, sino que altera el ritmo cardíaco y unifica las emociones de una masa en segundos. He escogido en este caso la trova cubana y a Lee Primera en primer lugar como activadores de la izquierda, a Rubén Blades como un representante del pensamiento de centro y Willy Chirino como un representante del pensamiento de derecha. Quiero aclarar acá que yo no estoy fijando posición con ninguno y he querido hacer una selección bastante representativa de estos tres, digamos, enfoques de lo que la música puede lograr. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. En primer lugar, la izquierda, que pretendía o que pretende movilización épica y nostalgia revolucionaria. Ali Primera y la nueva trova cubana, en este caso con la selección de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, puedo decir que ellos tuvieron como función institucionalizar la conducta revolucionaria. Canciones como Playa Girón u Ojalá transformaron el discurso político duro en poesía íntima, lograron que generaciones de jóvenes latinoamericanos adoptaran una conducta de compromiso místico y romántico con la utopía socialista, justificando el sacrificio individual en pos del colectivo. En el caso de Ali Primera, representante de Venezuela, mientras que aquellos dos primeros son representantes de Cuba, eh, hizo alarde de la música de agitación y combate. Ali Primera no buscaba la contemplación estética, sino la acción directa. En canciones como No basta rezar, Techos de cartón, Coquibacoa, Canción mansa para un pueblo bravo, por ejemplo. Y su música configuró la conducta colectiva de los sectores vulnerables al dotarlos de una identidad de resistencia y transformando el sentimiento social en organización popular y base de movilización política. En el caso de Rubén Blades, que es un cantante con un mensaje de centro y de crónica social, él trata de ampliar la conciencia ciudadana y que ésta tenga un análisis crítico. Rubén Blades, panameño, desvía el foco de la ideología partidista y lo pone en la psicología, en la sociología urbana y la dignidad. Con Pedro Navaja, de Plástico o Prohibido Olvidar, Blades despierta conciencia urbana, usó el ritmo bailable de la salsa, que es un arte masivo y popular, como un caballo de Troya para inocular pensamiento crítico. Configura la conducta de la masa caribeña, invitándola a la autorreflexión, el rechazo al materialismo vacío y la defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras de cualquier signo. Y la derecha, representada en este caso por Willy Chirino, eh, él quería o quiere, pretende mezclar tradición con orden social y patriotismo anticomunista. Para equilibrar el espectro político, eh, se puede mencionar cómo la música ha sido utilizada para cohesionar el comportamiento colectivo en torno a los valores del libre mercado, la propiedad, la fe o el nacionalismo frente a la amenaza de izquierda. Willy Chirino y el cancionero del exilio cubano, Anticomunismo y Libertad, unifica a la derecha. Su himno, Nuestro día ya viene llegando, configuró la conducta y la identidad colectiva de la diáspora hispana y los movimientos anticastristas. Y su música funciona como un catalizador de resistencia cultural de derecha, promoviendo los valores del capitalismo, la libertad individual y el rechazo absoluto al colectivismo estatal. La música es el software conductual más potente, ya lo habíamos dicho. Mientras la nueva trova y Ali Primera programaban la épica de la revolución en las masas, creadores como Rubén Blades usaban la salsa para activar la autorreflexión ciudadana y voces como la de Willy Chirino unificaban el comportamiento del exilio en defensa de la libertad individual frente al Estado. Esa izquierda, centro o derecha, todos sabían que para mover los pies de un pueblo primero hay que sincronizar sus corazones. Siguiendo en el siglo XX, toca ahora el turno a la caricatura y el humor. En este caso he hecho la selección del caricaturista Joaquín Lavado Tejón, más conocido como Quino, creador de la caricatura Mafalda, y del caricaturista venezolano Pedro León Zapata, creador pues de los zapatazos, ambos ya fallecidos. Tanto Quino como Zapata usaron la caricatura como resistencia. En el caso de Quino, él utilizó a Mafalda
como un reflejo del inconformismo de una clase media intelectualizada a través de una niña. Con eso logró que generaciones enteras cuestionaran el consumismo, la Guerra Fría y el autoritarismo doméstico, moldeando una conducta colectiva de cuestionamiento crítico y pacifismo cotidiano. El propósito principal de Quino al crear Mafalda fue crear las contradicciones humanas, la política internacional y la pérdida de valores de la sociedad occidental. Para lograrlo brevemente, Quino estructuró su propósito en tres ejes. Primero, cuestionar el orden mundial, utilizando la obsesión de Mafalda por la paz global, la ONU y el desarme para evidenciar lo absurda y destructiva que era la Guerra Fría. En segundo lugar, radiografiar a la clase media, porque usó la familia y amigos de Mafalda para retratar de forma satírica las ambiciones, las frustraciones y el conformismo y el materialismo de la sociedad de los años 60 y 70. Y en tercer lugar, desafiar al mundo adulto, porque confrontó el sentido común infantil con la hipocresía de los adultos, demostrando cómo las personas olvidan sus ideales a medida que crecen. En el caso de Zapata, él eliminó la clásica caricatura de diálogo anecdótico. En su lugar creó una iconografía humana reconocible que mutaba según el mensaje del día. Por ejemplo, el ciudadano común, el pueblo, lo pintaba como personajes delgados, cabizbajos, de facciones exageradas y sombrías que representaban al venezolano de a pie, asfixiado por la economía, la burocracia o la corrupción. O pintaba viejitas como su personaje Trinita, que eran figuras recurrentes vestidas generalmente de luto absoluto, con mantas oscuras, que conversaban en tono fatalista o escéptico sobre el destino del país. En el caso del poder y los gobernantes, los dibujaba como reyes con coronas torcidas, o militares inflados de medallas, o burgueses de trajes elegantes para satirizar la opulencia, el autoritarismo y el desapego de la clase política. Eh, También utilizaba la humanización de objetos como zapatos viejos, tumbas que hablaban, moscas, cunas o los teléfonos que usaba frecuentemente como personajes con voz propia para cuestionar la realidad social. En fin, el fin de su arte, de Zapata, era la crítica social y el pensamiento reflexivo. Zapata concebía el humor gráfico como un género periodístico de opinión y una herramienta de resistencia pacífica. Su arte perseguía objetivos muy claros, pensamiento crítico e inadvertido. Usaba el humor para hacer pensar a la gente sin que se diera cuenta, logrando análisis psicológicos profundos del comportamiento cultural y político nacional. Cuestionaba siempre al poder de turno, no importaba la ideología del gobierno. Desde la época democrática bipartidista en Venezuela hasta la llegada del chavismo, Zapata utilizó su trazo para desnudar la demagogia, las promesas falsas y los abusos de autoridad. Continuando en el siglo XX, vamos a ver ahora una selección de algunos importantes escritores latinoamericanos para explicar la influencia de la literatura en el comportamiento de las masas. Entonces, yo he escogido a Rómulo Gallego, escritor que además fue presidente de Venezuela, a Gabriel García Márquez y a Mario Vargas Llosa, ambos ganadores del premio Nobel y con alta producción literaria. Entonces, esta literatura latinoamericana del siglo XX pretendió definir, modelar y consolidar una identidad cultural, social y política en el continente frente al resto del mundo y denunciar el atraso a través de los siguientes propósitos fundamentales. Primero, encontrar una voz propia, o sea, una originalidad estética. Los autores dejaron de copiar las corrientes artísticas europeas para crear fórmulas narrativas completamente autóctonas, como el realismo mágico, cuyo propósito estético más revolucionario fue normalizar lo fantástico dentro de la realidad cotidiana, demostrando que la naturaleza y la historia de Latinoamérica eran intrínsecamente desmesuradas y mágicas. Con 100 años de soledad, García Márquez pretendió desmitificar la historia de América Latina para romper con su ciclo trágico de aislamiento y violencia. En segundo lugar, retratar la realidad social y política, es decir, el arte como denuncia, visibilizar a los oprimidos. Las obras sirvieron para dar voz a las masas marginadas, los campesinos de la Revolución Mexicana, los indígenas explotados y los obreros industriales. Criticar las dictaduras, desnudando la psicología del poder autoritario, la corrupción y los abusos militares endémicos de la región. En el caso de la obra La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa,
cuyo objetivo fue desnudar los mecanismos psicológicos y sociales de la humillación, el miedo y la complicidad colectiva que sostienen a una dictadura, utilizando los últimos días del tirano Rafael Trujillo para advertir cómo el autoritarismo absoluto deshumaniza tanto al opresor como a sus víctimas, corrompiendo el tejido moral y la dignidad de toda una nación, incluso mucho tiempo después que el dictador ha desaparecido. En tercer lugar, redescubrir la geografía y la historia, es decir, el territorio como personaje. Enfrentar civilización contra barbarie. Novelas de la primera mitad del siglo XX, como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, pretendieron justamente analizar el conflicto entre el progreso urbano y la naturaleza salvaje e indómita de los llanos o la selva. Buscaba cambiar la conducta política de una nación. Santos Luzardo representa la ley, la educación y el progreso, mientras que Doña Bárbara es el latifundismo salvaje. Gallegos escribe para convencer a la sociedad de abandonar el caudillismo y abrazar la modernidad institucional. Y en cuarto lugar, reescribir la historia oficial, es decir, se buscó rescatar los mitos prehispánicos, las crónicas coloniales y las guerras civiles desde una perspectiva local crítica y colectiva. Y finalmente, como quinto punto que pretendía esta literatura latinoamericana, era universalizar la cultura de la región, es decir, el boom de lo latinoamericano, la internacionalización. Durante las décadas de 1960 y 70, el propósito técnico y editorial fue colocar Latinoamérica en el epicentro de la literatura mundial, demostrando que se podía hacer alta literatura de vanguardia, experimentando con la estructura del tiempo, los narradores y el lenguaje. Y ya como cierre de la influencia de las diversas formas de arte en el siglo XX para el manejo de las masas, no podía faltar el cine, en especial el cine mexicano, que fue utilizado como un diseñador de la identidad latinoamericana. El cine latinoamericano, específicamente el mexicano, ayudó a diseñar la identidad latinoamericana porque durante las décadas de 1940 y 1950 este cine fue la industria cultural más poderosa del continente, que fue financiada en gran parte por el Estado y por sectores conservadores para construir una identidad nacional unificada y predecible tras el caos de la Revolución Mexicana. Con esta industria se estableció la pedagogía del melodrama, es decir, películas con estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, programaron la conducta familiar de millones de personas, no solo en México, sino en toda Hispanoamérica. La trama preferida ponderaba el código del honor y el respeto. Se configuró una conducta colectiva basada en el culto a la madre abnegada, el respeto absoluto a la autoridad paterna, el machismo caballeresco del charro y la resignación ante la pobreza, es decir, pobres pero honrados. El cine desarrolló una función social de derecha y conservadurismo. Este arte masivo funcionó como un amortiguador social. Enseñaba que el éxito no dependía de cambiar la estructura política o hacer otra revolución, sino de mantener los valores morales, la fe católica y la nobleza espiritual dentro del orden establecido. Es decir, el cine de oro mexicano diseñó la conducta conservadora del ciudadano ideal, basado en la familia, la fe y el orden. Y ya cerrando esta disertación, en la que hemos hecho un viaje a velocidad luz desde las pinturas rupestres de Altamira, pasando por la era prehistórica y prehispánica, la era de los filósofos griegos, la Edad Media, el siglo XX con la influencia de la pintura, el muralismo, la música que propone diversas tendencias políticas, canciones de Rubén Blades o Willy Chirino o Ali Primera, la caricatura de Quino o de Zapata, la literatura, el cine mexicano. Al principio de esta charla nos preguntábamos cómo el arte configura la conducta colectiva. Bueno, demos respuesta a esta pregunta. La respuesta que nos deja la historia es contundente. El arte nunca ha sido un objeto pasivo para colgar en la pared de un museo o de una casa o para escuchar de fondo los domingos. El arte es, en esencia, un regulador de la experiencia humana. Es el lenguaje con el que el poder, sea la iglesia medieval, el Estado postrevolucionario de Diego Rivera o los bloques ideológicos de la Guerra Fría, ha intentado programar lo que debemos sentir, cómo debemos reaccionar y quiénes debemos ser. Platón le temía al arte porque sabía que una melodía equivocada podía derrumbar una república. Aristóteles lo defendía porque entendía que una tragedia a tiempo podía pacificar a una masa enfurecida. Ambos tenían razón.
El arte tiene la capacidad única de hackear nuestra biología, de saltarse los filtros de la razón y hablarnos directamente a las emociones para hacernos actuar al unísono. Por eso, estimados y estimadas colegas, al salir hoy de esta charla, de este evento que nuevamente la Universidad Bicentenaria de Aragua organizó para el disfrute de todos nosotros, los invito a mirar el entorno estético que nos rodea con otros ojos. Cuando vean un monumento en una plaza, cuando escuchen una canción que se vuelve viral, cuando vean una campaña gráfica en sus pantallas, no piensen solo en si es bonita o fea. Pregúntense qué tipo de ciudadano está intentando diseñar, qué conducta colectiva me está pidiendo que ejecute. La estética de la transformación no es un concepto del pasado, es un software que sigue activo moldeando silenciosamente nuestras sociedades. El arte no solo imita la vida, el arte desde la perspectiva de la primera antorcha encendida en la prehistoria hasta el día de hoy decide qué dirección toma la humanidad. Muchas gracias.